presenta. Es Antonio Flores Rodríguez, alumno del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 145 y actualmente curso el quinto grado en la carrera de ofimática. En esta ocasión abordaré el tema de relaciones en base de datos. Para iniciar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada de la información o datos estructurados que normalmente se almacena de manera electrónica. En este caso podemos encontrar distintos software como pueden ser Access, MySQL y entre otros. Bueno, para poder realizar esta práctica tenemos que usar un software de base de datos. Para esta ocasión usaremos Access. Una vez estando en la pantalla principal de la aplicación, nos vamos a dirigir a una base de datos en blanco. Automáticamente nos pide el nombre del archivo, que en este caso sería práctica de relaciones. Le damos en crear y automáticamente nos manda a la interfaz del archivo. Nos encontramos en la vista hoja de datos, que más adelante nos va a servir para nosotros poder editar nuestra tabla, rellenar cada uno de los campos con información, pero por el momento nos vamos a dirigir a la pestaña de diseño aquí en ver, pestaña de diseño, y nos aparece una pestaña pidiéndonos el nombre de la tabla, que para esta ocasión es clientes. En aceptar y nos manda a la pestaña. Como nos damos cuenta, aquí nos pone una clave principal que está en el primer campo. Esta nos va a servir mucho para hacer las relaciones, ya que es un dato único, es un dato que no se repite y que es muy útil a la hora de hacer una base de datos. Para ello, nuestra clave principal será el código del cliente. Agregaremos nombre completo, ciudad, dirección y sexo de nuestro cliente. Como nos damos cuenta, también aquí tenemos un tipo de datos. Para código de cliente le vamos a cambiar a número, ya que agregaremos varios números o un solo número incluso para que tenga un código el cliente, un código diferente. Y en los demás campos les dejaremos texto corto. Acá en texto corto pues nos da las especificaciones de cada formato. En este caso, en texto corto, el máximo de caracteres permitidos es de 255, pero podemos editarlo, podemos ponerle menos o más dependiendo del uso que le vayamos a dar. Una vez terminado este proceso, solamente le damos en guardar y nos regresamos a la vista hoja de datos. Ahora sí nosotros podemos agregar los datos de cada uno de nuestros clientes, enumerándolos cada uno con su código de cliente para poder hacer nuestra relación. Ya para meternos de lleno en la práctica, hice dos tablas más, las agregué, que en este caso son tabla vendedores y ventas. Con el fin de poder relacionarlas, voy a relacionar las tres en esta práctica. Para ello, primero me dirijo a herramientas de base de datos, le doy clic y me dirijo a la pestaña de relaciones. Nos muestra las tres tablas que tenemos. En este caso vamos a agregar las tres que ya previamente hicimos y le damos en agregar. Después de hacerlas, pues solamente la vamos a acomodar un poquito aquí y así las tenemos. Para que se puedan hacer las relaciones, nosotros tenemos que tener las tablas cerradas, si no, no se va a poder hacer ninguna relación. Entonces primero vamos a
arrastrar de código de cliente a código de cliente de ventas y ya nos aparece la pestaña de modificar relaciones. Ya tenemos ambas y aquí nos aparecen algunas opciones. En este caso vamos a exigir la integridad referencial, vamos a actualizar en cascada y eliminar los registros relacionados. Una vez seleccionado todo esto, lo único que vamos a hacer es crear y como nos damos cuenta ya está creada nuestra relación. Ahora queremos hacer la siguiente relación, en este caso va a ser código del vendedor y con código del vendedor de ventas. Arrastramos y nos aparece de nuevo y lo mismo que el anterior, solamente seleccionamos cada una de las casillas que tenemos aquí y en crear. Como nos damos cuenta ya tenemos nuestras relaciones ya hechas, ya solamente le damos en guardar, control G y nos dirigimos a nuestras tablas. Como nos damos cuenta ya tenemos aquí nuestras relaciones, nos aparece aquí con una crucecita y vamos a explicar ahora lo que significa integridad referencial. Esto se refiere más a que no podemos agregar un número que no esté en el rango de la base de datos. Por ejemplo, en clientes que tengo 10, no puedo poner un cliente que sea el número 50, porque automáticamente me va a decir que no se puede agregar, porque necesita un registro relacionado a la tabla. Entonces no podemos agregar un número de cliente que no esté. En este caso, si tenemos el cliente 5, sí nos lo va a permitir. Código del vendedor, podemos poner el 4, un ejemplo, y aquí en fecha pues nada más le agregamos una fecha, la fecha que se haya hecho la transacción, le damos la fecha de mañana y un monto, y pues así es como llenamos. Y como les digo, la integridad referencial se refiere a que no podemos agregar un número diferente al rango de números que tenemos en nuestras tablas. Ahora lo que significa las otras dos opciones, que es eliminar en cascada o agregar en cascada. Agregar en cascada sería que, un ejemplo, nosotros le cambiamos el número al código del vendedor, en este caso es el 4, le ponemos el número 5 y ya nos vamos a la de ventas, vamos en guardar y nos vamos a ventas. Y como nos vamos a dar cuenta, en donde nosotros habíamos puesto código del vendedor del 4, se transformó automáticamente en 5. Entonces se actualiza en cascada todos los datos que tuvimos. Y eliminar en cascada pues es prácticamente lo mismo. En este caso le cambiamos a código de vendedor, le regresamos al 4, le damos en guardar, nos regresamos a la tabla de ventas y como nos damos cuenta nuevamente tiene el número 4. Así es como funciona esa casilla de eliminar en cascada o actualizar en cascada, dependiendo que el dato que vayamos a cambiar en las tablas que relacionamos a ventas, toda esta información se actualizará de acuerdo a como queramos. Y así podemos seguir, podemos agregar más tablas si es que queremos y poder relacionarlos. En este caso, si vamos a relacionar más tablas, tendríamos que quitarle la clave principal a la otra para que así pueda ser relacionada, porque no se pueden relacionar dos tablas con clave principal. Bueno, eso es todo.